Pero la política nacional no es la única que está convulsionada, también está convulsionada la política internacional y la política europea, Gonzalo, sobre todo la francesa después de las elecciones del fin de semana, que yo sigo sin entender todavía de manera muy clara qué sector fue el que ganó. Pues si hablamos por partidos, Camila, sin duda alguna que el gran ganador fue la derecha cercana a Marine Le Pen, pero hay que recordar, Camila, que las elecciones legislativas en Francia se dividen en dos. Lo que vivimos fue una primera vuelta y este domingo tendremos una segunda vuelta. Y esta segunda vuelta, lo que sí, de alguna u otra forma, que determinará quiénes serán los que tengan la mayoría en el Congreso, por llamarlo así, o en el poder legislativo de Francia. Si la extrema derecha y la derecha, en este caso liderados por Marine Le Pen, o las fuerzas de la izquierda. Hay una campaña de un lado y hay otra campaña del otro lado, valga la redundancia, sobre lo que puede significar la derrota de Macron y su partido, el centro y la izquierda, frente a lo que significa la amenaza de Marine Le Pen con la extrema derecha. Tanto es así que Macron está utilizando la táctica de Pedro Sánchez: aliarse con los partidos más radicales para evitar que esa extrema pueda llegar a controlar este parlamento, que consta de 289 diputados. Pero a nivel económico, ¿qué puede significar que Marine Le Pen gane la mayoría, en este caso, o la derecha del parlamento francés, o la derechización en Europa? ¿Qué significa a nivel económico, a nivel político? Le tengo un gran invitado, Camila, y él es Vincent Pons. Vincent Pons, Camila, es profesor asociado de la Harvard Business School y además es miembro de la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos. El año pasado fue nombrado como mejor economista joven de Francia y nos acompaña ahora en Blue Radio. Mr. Pons, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Thanks a lot for having me. Pues obviamente, como sabemos, la pregunta se la vamos a hacer en español y haremos la traducción en el inglés. Porque o sea, ¿él entiende español o no entiende español el profesor? No, la pregunta, para trasladarle a los oyentes. Hago mi pregunta en español, la hago en inglés, Camila, y luego Lucas traduce. La pregunta es básicamente para nuestro invitado: ¿qué ha hecho mal Macron a nivel económico para que haya perdido tanto poder en el Parlamento e incluso pueda perder el poder en la presidencia? Mr. Pons, what has Macron done wrong on an economic level in his period in France? So the economy is not doing so badly, to be honest, in France. Unemployment has decreased under Macron's term. And so at some level, there's a little bit of a mismatch between people's perception of the economy. French people are very dissatisfied, and some economic indicators. And interestingly, this mismatch is also something that is observed in the US, where you have many voters who are dissatisfied with the policy of Joe Biden, even though the economy is doing relatively well. Now, there's one thing on which Macron, I think, is disliked by voters, I guess perhaps for good reasons, which is the perception that he has been the president of the rich, that the people who have most benefited from his policies are the rich. In fact, he abolished a tax on wealth, and he has implemented taxes that instead affect the entire population. So we are in a context of increasing inequality in France as well as in the US, and in that context, the policies, if anything, have reinforced inequality. So you have many voters who are dissatisfied with their life, and the level of dissatisfaction with one's life is one of the strongest determinants of the vote for the far-right Rassemblement National of Marine Le Pen. Nos dice Gonzalo que la economía, para ser honesto, no está yendo tan mal, que de hecho el desempleo también ha disminuido, y que lo cierto es que hay como una especie de desajuste entre la percepción que tiene la gente de la economía y lo que realmente está sintiendo. Nos dice que los franceses están realmente muy insatisfechos y que esto es algo que también le está pasando en Estados Unidos al presidente Biden, que aunque la economía pues va relativamente bien, hay
personas que están bastante molestas e insatisfechas. También dice que está la percepción de que Macron ha sido el presidente de los ricos y que, por ejemplo, pues se quitó el impuesto a la riqueza, entonces que hay gente que siente que ha sido y ha gobernado para los ricos y que todo este tipo de políticas pues lo que ha hecho es reforzar la desigualdad y que esto ha llevado pues a que el voto para la extrema derecha esté bastante fuerte en los últimos meses. Después de las elecciones de este fin de semana en Francia, los mercados reaccionaron muy bien y es algo que pues yo no logré entender y eso es lo que le quiero preguntar al profesor Pons, porque los mercados, las bolsas reaccionan a resultados electorales. Professor Pons, I wanted to ask you, why did the stock market reacted so positively post-elections? Because I didn't understand why, and maybe you know why that was the reaction. So, interpreting the stock market is always a difficult exercise, but I can try. I think before the first round, there were really three possible scenarios. One was that the far right would obtain an absolute majority of seats. The second was that the coalition on the left would obtain the majority of seats. And the third was that none of the existing parties would obtain a majority, and therefore a government would be difficult to form. I think the markets were very afraid of the possibility that the left would obtain a majority of seats, because on the left there are multiple parties, but one of them is advocating for a relatively steep increase in taxes on companies, on wealthy individuals, and for large expenditure by the state. And so there was a fear by some investors that these policies would affect them negatively, and that the level of expenditures would make it harder for France to reimburse its debt. After the first round, it became very clear that the left would not be able to have an absolute majority of seats. And if you look at the program of the far right, it's also a program that is not very reassuring, I would say, for investors. It's also a program of high expenditures. But what's really distinctive about their program is what they propose to do on immigration, on citizenship, more than what they propose to do on the economy, where at the end of the day, their propositions today amount to a relatively conservative policy with a little bit of redistribution towards the poor, excluding the poor that are not French or that have dual citizenship or that are coming from immigration. Nos dice Camila que el ejercicio que usted le está pidiendo de interpretar el mercado de valores es difícil, pero que va a intentarlo, y lo que nos dice es que antes de esta primera vuelta había tres escenarios posibles. El primero, que la extrema derecha obtuviera la mayoría de los escaños; el segundo, que la izquierda obtuviera la mayoría de los escaños; y la tercera, que era ninguno de los partidos existentes pues obtuviera la mayoría, y esto lo que iba a hacer era dificultar pues la formación de gobierno. Nos dice que los mercados entonces tenían mucho miedo de la posibilidad de que la izquierda obtuviera la mayoría, porque hay sobre todo un partido en la izquierda que está abogando por un aumento pronunciado en los impuestos, por un gran gasto por parte del Estado, y esto pues haría difícil digamos el nivel de gasto y el nivel de economía y de inversión en Francia. También nos dice que así como en la extrema derecha hay también un alto gasto del gobierno, hay una gran diferencia en lo que se va a hacer en migración y para la ciudadanía, por lo cual pues los mercados prefieren este tipo. Estamos hablando con uno de los economistas jóvenes más importantes del mundo hoy. Es profesor del Harvard Business School y es francés, porque además Francia ha venido sacando una camada de economistas muy importantes. Pero por eso le pedía yo el análisis del mercado de valores. Pero ahora quiero preguntarle sobre lo que creen los que apoyan al presidente Macron en Francia. Al presidente Macron en Francia lo apoya la centroderecha. ¿Qué piensa esa gente de la centroderecha que apoya al presidente Macron del apoyo que está recibiendo o que recibiría de la coalición de izquierda, que es precisamente de lo que estamos hablando? Professor Pons, what do Macron's supporters that are from the center right think about his support of the left coalition? So Macron's support of the left coalition has not been crystal clear. What he has said is that no vote should go to the far right, but there's a little bit of a debate as to what voters should do when they have the choice between a far right candidate and a candidate from what is called LFI, La France Insoumise, which is one of the parties of the left coalition that is more to the left. In this case, Macron did not
ask the candidates from the center to withdraw from the race. And there is no clear advice to what voters should do. Now, I think when the opposition is between a candidate from the far right and an environmentalist candidate, or a candidate from the far right and a candidate from the Socialist Party, here, yes, all the leaders of Macron's party have called their voters to vote against the far right, and I guess most of their voters are aligned with that policy, because the far right is still perceived as an extreme party, that is a racist party, anti-immigration, that is a divisive party. And the voters voting for Emmanuel Macron are typically educated voters. Some of them are older voters that still remember the legacy of World War II and the Vichy regime, and so they are afraid of what would happen to France if it was governed by a far-right party. So I think they are very much aligned with the idea that they should oppose as much as they can the possibility that the far-right obtains a majority of seats next Sunday. Nos dice Camila que ese apoyo de la coalición de izquierda a Macron pues no ha sido muy claro, que Macron ha sido muy claro en que ningún voto debe ir a la extrema derecha, pero que actualmente hay un pequeño debate entre los votantes con un partido que se llama LFE y que es un partido más de la extrema izquierda y que no está muy claro si les está pidiendo a los votantes votar o no por este partido. Lo que nos dice es que los votantes típicamente de Emmanuel Macron son votantes educados y que algunos, por ejemplo, recuerdan el legado de la extrema derecha durante la Segunda Guerra Mundial y tienen miedo de lo que pudiera suceder en Francia porque son partidos, digamos, típicamente racistas contra la inmigración y pues hay un miedo en el recuerdo de lo que dejó la Segunda Guerra Mundial. Es probable, Camila, bueno, ahí podemos entrar en un debate que Le Pen no vaya a tener la mayoría del Parlamento por la unión de las izquierdas y de las centros izquierdas o derechas, pero la presidencia sí la puede ganar. Y yo quisiera preguntarle a nuestro invitado como conocedor del ámbito político, económico de Francia, si a él le preocupa que Marine Le Pen llegue al poder en ese país. Mr. Vincent, you are worried that Le Pen will come to the power in France? Absolutely, yes, I am worried. I am worried for economic reasons because typically when the populists, particularly from the far right, come to power, the economic consequences for the country are negative. And we know this because researchers have studied all episodes in the past in France, around the world where populists have come to power, and they have found that when a populist party comes to power, whether it's the president or the prime minister, this generates a decline in GDP growth, it generates an increase in debt, and it generates an increase in inflation. So I'm first worried for economic reasons, but I'm most worried for political reasons, because we know that populists on the far right tend to weaken institutions. They tend to weaken the counterpowers. They tend to try and concentrate the powers on the leader. They tend to govern in an authoritarian way. They tend to implement anti-immigration policies. To give you a concrete example, the far right has announced that French people who have a dual citizenship, for instance, because they are France and Moroccan, or France and Algerian, or French and Tunisian, these citizens would be banned from exerting positions of power in the government. And so you see how these policies are very divisive. I personally am against this type of policies. I think the richness of France comes in part from its history of immigration. And I also think that these policies risk creating a social protest by the French people that feel excluded from them. Nos dice Gonzalo, usted le preguntaba si le preocupa que Marine Le Pen pueda llegar al poder y él dice que sí, que está preocupado por dos razones. La primera, económica, porque normalmente cuando los populistas de extrema derecha llegan al poder, ha estado demostrado en episodios del pasado que pasan dos cosas, ya sea cuando es el presidente o el primer ministro, primero una disminución en el PIB y también un aumento generacional de la inflación. Y también nos dice que le preocupa por razones políticas, porque cuando
cuando la extrema derecha llega al poder se suelen debilitar las instituciones, se tienden a concentrar los poderes y además implementar políticas antiinmigrantes, que por ejemplo la ultraderecha ya ha dicho que en caso de llegar al poder en Francia, alguna persona que sea francés y marroquí o que tenga una doble nacionalidad no va a poder tener cargos de poder. Yo le quisiera preguntar al profesor Pons sobre la incidencia o la influencia que pueden tener las elecciones de Gran Bretaña, que son el próximo 4 de julio, en los eventos electorales que siguen en Francia. Professor Pons, I would like to ask you about the next election in the UK this July the 4th, and I would like to ask you if you think that is going to have any kind of influence in the next elections in France. That's a good question. I think we don't know enough the extent to which the results of one election affect other elections. I think my interpretation of the connection between politics in the UK and in France is that they are connected because these countries look at each other's events, political events and history. And I think one of the ways in which they have been connected recently is through the Brexit. Before the Brexit, the far right in France was advocating for exiting the European Union. After the Brexit, they stopped because, there's the perception that the Brexit was not a great idea in the end, that did not benefit the UK economically. And so all the appeal of France exiting the European Union disappeared a little bit after the UK did it, and it was not followed by an economic miracle. I guess today another connection is that both in France and the US, there's a rise of the far right. Both in France and in the UK. In the UK, the Tories are threatened by the rise of Farage and the far right. And so this suggests that some of the causes explaining the rise of the far right in Europe are not just specific to France or to another country. Italy, France, Germany and the UK, we see the far right rising everywhere, so there must be common causes that we have to better understand to address this phenomenon. Nos dice Ana Cristina primero que es una muy buena pregunta la que usted le hacía, y es qué tanto podría llegar a afectar la elección de mañana en el Reino Unido en Francia, y dice que no se sabe realmente y con exactitud hasta qué punto los resultados de una elección pueden afectar en otros países, pero cree que sí hay una conexión política entre el Reino Unido y Francia, y que por ejemplo una gran forma de verlo es el Brexit, y es que antes del Brexit la extrema derecha francesa estaba pidiendo también abandonar la Unión Europea, pero que después del Brexit y de ver que no fue una gran idea y que no benefició necesariamente la economía del Reino Unido, pues se abandonó esta idea, y que ahora la extrema derecha en Francia pues no está abogando por la salida de la Unión Europea. También nos dice que se puede ver una conexión, y no solo con Francia sino en otros países como en Italia, y es el ascenso de la extrema derecha también en el Reino Unido, en Francia y en otros países, y que todo esto se debe a causas comunes pues que hay que estudiar más a fondo. Pues es que tuvimos elecciones en Francia y se vienen, como dicen a Cristina, las del Reino Unido. Son importantes para el movimiento que se ve en Europa y por supuesto para lo que se viene en los Estados Unidos y Occidente. One last question, Professor Pons. Una última pregunta para el profesor Pons, y pues ya que él está en Harvard, está en Estados Unidos, francés pero economista y estudia la economía norteamericana de todas formas, es sobre lo que está pasando con las elecciones norteamericanas y la crisis en el Partido Demócrata. Como economista, estando en Estados Unidos, ¿cómo ve el futuro económico para ese país en caso pues de que Biden no gane y llegue Donald Trump? Professor Pons, you are in the US and you are an economic professor. So we are living right now what is happening in the US election. And we saw the debate, and now there are more possibilities that Trump will become again the president of the United States. What will be the meaning for the economy in the US, but also in the whole Western world, if Trump becomes again the president of the United States of America? Both in the US, in the case of Trump, and in France, in the case of the far right, the policies that are advocated are policies to protect the country politically, economically, to retract the borders on the domestic borders, to focus just on one's own country, possibly at the expense of others. If Trump comes back to power, it's very clear that
he would increase the protectionism, for instance, when it comes to trade, including not just through tariffs with respect to China, but also tariffs implemented on all the goods, including goods from countries that are traditional allies from the US, such as European countries. And so I think from a trade point of view, this would have negative impact. But I guess perhaps the most negative impact would be politically, because Trump has pledged to withdraw the US from a certain number of agreements, to reduce the US interventionism abroad. And so the main risk for France and other European countries is that the security that is provided by the US, for instance, in the opposition to Russia, in the opposition to China, that this level of security would decrease, such that France, Germany, Italy, and other European countries would have to come together and support Ukraine perhaps alone. Professor Vince Pons, it was a pleasure talking to you here in Blue Radio. Thank you for your time. Thanks a lot for having me. It was a pleasure to chat with you. Bye, bye. Era el profesor Pons que nos decía al final de las elecciones norteamericanas, Lucas, y es que implicaría, como lo dicen pues las encuestas, que el presidente Trump volviera a la Casa Blanca. Usted le preguntaba qué implica eso para Estados Unidos y para el mundo. Dice que lo mismo que pasa en Estados Unidos y con la extrema derecha en Francia es que estas políticas se centran en proteger al país, tanto política como económicamente, de cierta forma retraer las fronteras y centrarse solo en el propio país. Dice que si Trump regresa al poder, está claro que aumentará el proteccionismo, de hecho no solo con, por ejemplo, China, sino también con productos de países aliados como en la Unión Europea, y que a nivel político también hay gran preocupación porque, por ejemplo, podría estar en riesgo los acuerdos de seguridad y lo que Estados Unidos brinda a países como Francia, como la Unión Europea, pues tanto en la oposición a Rusia como en su posición hacia China, y esto podría estar peligrando. Este señor es uno de los economistas jóvenes